Martes 31 de enero del 2023. Levántate. Varias veces encontramos en el Evangelio la orden, dada por Jesús, de levantarse, de la propia camilla del enfermo, de la postración extrema del lecho de muerte. El texto evangélico proclamado hoy nos narra la resurrección de la hija de Jairo, cumplida por Jesús. Mientras el angustiado padre y otros acompañantes caminaban con Jesús rumbo a la casa donde estaba la niña gravemente enferma, otros familiares de la misma salieron al encuentro de Jairo para decirle que ya no incomodara al Señor, pues la niña había muerto. Jesús se apresuró a tranquilizar a ese padre de familia atribulado. No temas, basta que creas. Cuando llegaron a la casa, Jesús pidió a todos que dejaran de llorar y de hacer alboroto, pues la niña no estaba muerta sino dormida. Hizo que todos salieran de la recámara y entraran únicamente los papás de la niña y 3 de los apóstoles que lo habían acompañado hasta ese lugar. Tomó a la niña de la mano y le dijo: «Niña, yo te lo mando, levántate». Se cumplió al instante el milagro de su resurrección y Jesús la entregó a sus padres. Pidamos a Jesús que en todas nuestras crisis y abatimientos, en nuestras desilusiones y caídas, nos auxilie con su palabra vivificante y nos ordene: levántate, levántate y camina. Jesús es nuestro Redentor. Él puede hacernos superar toda postración y remediar todos nuestros males. Él puede devolvernos su amistad si le hemos dado la espalda, pero nos arrepentimos. San Juan Bosco nació en el seno de una familia humilde de campesinos en la fracción Becchi de Castelnuovo de Asti, el 16 de agosto de 1815. Fue la suya una infancia y adolescencia muy sufridas. Ya sacerdote, se consagró con todas sus fuerzas a la educación de la juventud. Murió en Turín el 31 de enero de 1888 y fue canonizado por Pío XI en 1933. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba.
Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Jesús es el Señor, y ante Él la muerte física es como el sueño. No hay razón para despertarse. Otra es la muerte a la que hay que temer, la del corazón endurecido por el mal. De eso sí debemos tener miedo. Esta es la muerte del corazón. Pero incluso el pecado, incluso el corazón momificado, nunca es la última palabra para Jesús, porque Él nos ha traído la infinita misericordia del Padre. Y aunque hayamos caído, nos llega su voz tierna y fuerte: Yo os digo, levántate. Ángelus, 1 de julio de 2018.